Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Trinchera Dialéctica. Mi nombre es Jairo Yela Burbano y hoy estoy con el músico y poeta, un artesano del sonido y la palabra. Hola Mario Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal la vida? Hola Jairito, yo encantado de estar acá con vos y muy bien, la vida va muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, quisiera hacer como la primera pregunta es para la gente que no te conozca, ¿quién es Mario Rodríguez? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy músico y poeta hechizo. Vivo de la música y de la poesía y me sostengo económicamente trabajando como profesor de literatura en la Facultad de Educación en la Universidad de Nariño. Si no me equivoco, vienes de toda una tradición como de profesores, ¿no? Tu padre es profesor, tu madre es profesora, tu hermano incluso también es profesor. En tu caso particular, ¿cómo nació esta vocación por empezar a...? Como muchas cosas hermosas de la vida, por azar. Yo quise estudiar música, pero no pasé los exámenes. Entonces, bueno, me presenté como 2 veces para tratar de ingresar a la carrera. Primero en Bogotá, después aquí en la Universidad de Nariño, pero no pasé. Entonces en la Universidad de Nariño la segunda opción era licenciatura en Filosofía y Letras. Y digamos que entré como por no quedarme sin hacer nada. Y pues nada, ahí descubrí como la literatura. Me empezó a gustar la carrera y me quedé hasta terminar. Me empezó a ir muy bien, empecé a escribir mucho y ya después se dio la oportunidad de trabajar ya como profesor. Nunca, digamos, me vi como profesor, nunca fue un proyecto de vida como tal, pero cuando empecé a ser profesor empecé a amar mucho esta profesión y hasta ahora me siento muy feliz trabajando en eso. Eso creo que es una especie de ofrenda de la vida, el poder trabajar en algo que a uno realmente le gusta y que uno ama, ¿no? Entonces se dio como por ese camino. Nunca pensé como llegar a ser profesor y creo que hasta que me gradué de licenciado nunca me vi como trabajando, pero entré a mi primer trabajo en el liceo de la Universidad de Nariño. Creo que eso fue muy importante también. Ahí amé la profesión, ¿no? No sé, yo creo que seguramente si mi primer trabajo hubiese sido en otro colegio, creo que tal vez no sería profesor. También tuviste una decisión, ¿no? Eso fue antes, creo que, de estudiar ingeniería electrónica en Bogotá. ¿Qué te llevó a estudiar esa ingeniería o decidirte también por esa carrera? Pues no sé, lo que pasa es que como siempre me gustó la música, la primera carrera que yo realmente quise así como estudiar fue ingeniería de sonido, sino que en ese tiempo era muy cara y había muy pocas opciones en Bogotá. Entonces yo ingenuamente pues creí que dije, me meto en ingeniería electrónica, claro. Por ahí las dos cosas tienen como algo que ver y no, ahí fue un choque brutal porque no, realmente esa carrera no era para mí. Las cosas como muy técnicas, también discursos muy agresivos, ¿no? Frente al arte. Recuerdo un profesor de mecánica 1 que dijo en la primera clase que no... Bueno, primero el típico discurso de profesor agresivo, ¿no? De que la clase de 30 pasan muy pocos porque es muy compleja. Y el otro discurso del que no me olvido fue que al que no le gustara eso, que se fuera a estudiar teatro y literatura, ¿no? Entonces, yo me fui a estudiar. Como que dije, no, yo no me aguanto gente así. Y bueno, me retiré y de allí ya fue que llegué acá otra vez a Pasto a estudiar filosofía. ¿Y hace cuánto sos ya profesor?
Profesor hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. En el liceo al liceo entré en el 2006, o sea, casi, ¿qué? 29 años van a ser. No, 19 años. Allí estuve 4 años. Después salí al magisterio, estuve trabajando en un corregimiento muy lindo acá, que se llama Santa Bárbara. Allí estuve muy poco tiempo. ¿Más arriba del Río Bobo? Por la represa del Río Bobo, sí. Uh-huh. Allí estuve muy poco, como 4 meses nomás. De allí ya se presentó la oportunidad del concurso docente en la universidad y desde el 2010, o sea, ahora en septiembre estoy cumpliendo 15 años de trabajar en la universidad. Ya has tenido varias generaciones entonces a tu cargo, ¿no? ¿Cómo percibes que van cambiando, ¿no? Porque existe también ese discurso agresivo de la concepción de que dicen que una generación es peor a la anterior. Pues yo particularmente no creo eso, pero creo que sí el movimiento de la historia lleva a que los estudiantes por lo menos se hagan distintas preguntas. ¿Cómo percibes esto? Sí, creo que bueno, yo tampoco creo que una generación sea peor que la otra, ¿no? Yo más bien digo que las generaciones tienen una visión particular del mundo que corresponde a su tiempo. Uh-huh. Hoy estamos ante una generación que está en un mundo muy complejo de guerra, por ejemplo. Estamos padeciendo un genocidio ahora mismo. También la tecnología, la inteligencia artificial. Pero creo que cada generación también tiene muchísimo que aportarle a la sociedad, ¿no? Creo que en cada generación se encuentra mucha humanidad, mucha entrega y también mucha pasión por la literatura. Eso no ha cambiado. Y yo sigo creyendo mucho en cada generación, ¿no? Creo que cada generación tiene su encanto y por eso creo que me la paso también siendo profesor. ¿Y actualmente cuál crees que son los intereses de los estudiantes? Pues creo que el interés desde el campo en el que yo trabajo, que es la literatura, el interés es encontrar en la literatura un lugar para vivir, ¿no? Y para habitar este mundo complejo, difícil, doloroso, que hoy en día padece mucho más la soledad que en otras épocas, ¿no? Estamos viviendo generaciones muy, muy solas y también con profundas heridas. Entonces creo que el interés puede ser como ese y creo que lo que hay que intentar es construir un lugar para que, por ejemplo, el aula de clases sea un lugar para la vida, ¿no? Y para el alivio. Ya cada uno de nosotros tenemos nuestras heridas, nuestras grietas, entonces se trata de que como comunidad nos sostengamos y creo que esa puede ser como una opción en este tiempo. ¿Y cómo es ser profesor ahorita en estos tiempos donde pues hay mucho desarrollo de la inteligencia artificial? Porque le estamos creo que delegando cosas que no deberíamos, ¿no? Como por ejemplo la escritura. ¿Cómo percibes esto en los estudiantes? Bueno, los estudiantes ven allí un recurso, ¿no? Pero digamos que lo importante es como sentar un precedente y crear una conciencia que nos permita asumir que la inteligencia artificial puede ser un recurso, pero no reemplazará la escritura. Y algo muy importante, que eso hay que recordarlo siempre, es que nunca será humana. Uh-huh. Digamos, claro, la gente dirá, pues sí, pero es creada por humanos. Sí, pero fundamentalmente es plagio de datos y de información. Entonces, procesan una información muy rápida y claro, uno le puede pedir a la inteligencia artificial que le escriba un soneto perfecto. Uh-huh. Y posiblemente en términos formales y de reglas lo escriba, pero no lo va a sentir. Claro. Entonces creo que allí hay una diferencia y entonces yo me la juego por el error, ¿no? Por asumir que mis estudiantes son profundamente humanos y con los errores que cometen precisamente se diferencian de la inteligencia artificial. Entonces es como
como tratar de recuperar también el sentido de lo artesanal, el sentido de la ofrenda, del tejido, de escribir a mano. Creo que esas pequeñas acciones pueden como ayudarnos a mitigar toda esta embestida brutal de la IA, ¿no? Sí. ¿Y personalmente vos usas esas herramientas o...? Sí, digamos, pero para cosas que no son tan humanas como, por ejemplo, las normas APA, ¿no? Que creo que son una cuestión a la que no vale mucho la pena dedicarles tiempo, digamos. Entonces, para una cosa que es así tan formal y en últimas tan artificial, ¿no? Como la citación, así tan llena de formalidad, creo que sí se puede usar la inteligencia artificial y hay que usarla, ¿no? Uno la puede usar para no sé, para algún recurso didáctico, para crear una diapositiva, de hecho, aunque no soy yo mucho de eso, pero creo que lo importante está ahí, en saber que es un recurso, pero que nunca reemplazará a la humanidad. Entonces allí está como un lugar para la resistencia, está el arte, ¿no? Está la poesía, está la artesanía, el tejido que hacen las comunidades, porque alrededor de ese tejido también se encuentran. Entonces creo que sí, ya digamos, no se puede escapar al uso, no se puede escapar al uso de los teléfonos móviles, pero esos artefactos no pueden reemplazar lo que el corazón y el pensamiento nos trazan. Yo personalmente la uso a veces como diccionario, o como buscador o como traductor, ¿no? Pero de ahí a delegarle una tarea creativa es como una línea que yo no me atrevo a cruzar. Pero también miro una ventaja bastante importante y es que eso nos puede ahorrar tiempo en esas tareas que digamos no son tan necesarias para la vida. Entonces, por ejemplo, editar un video antes uno podía tardar horas. Ahora con la inteligencia artificial puede tardar unos minutos y listo. Y puede dedicarle tiempo a otra cosa. Y en este panorama, ¿cómo ves la función que tiene el profesor? ¿O cómo definirías lo que es ser un buen profesor? Bueno, digamos que ser un profesor, ¿no? Porque los términos de la bondad y de la maldad a veces suelen caer un poco en el maniqueísmo. Pero yo diría que ser un profesor humano, que es ya en este tiempo un poco raro, creo que el ser profesor tiene muchísimo que ver con el ser parte de una comunidad, pero de una comunidad como son las comunidades campesinas o las comunidades afro, las comunidades indígenas, no lo que nos han dicho que es, por ejemplo, la comunidad educativa, ¿no? La comunidad educativa es un grupo, pero realmente a veces no hay una comunidad. No existe la cooperación y como que cada quien hace cosas por su lado. Entonces, a mí me parece que el aula de clases es un territorio en el que una comunidad trabaja. Y creo que la clase también tiene que ir en ese sentido. Digamos, la clase es podría ser siempre una conversación. Eso es lo que yo hago, ¿no? Porque yo voy a aprender con mis estudiantes. Entonces nos encontramos alrededor de un libro o alrededor de un tema que fundamentalmente, en términos metafóricos, es el fuego. Alrededor de ese fuego nos encontramos a conversar y a aprender mutuamente, ¿no? Comunitariamente. Entonces creo que el profesor tiene más que ver con eso, lidiando obviamente con toda la burocracia de una institución, las notas, los formatos, un montón de cosas, pero que en el fondo no son la prioridad. La prioridad son los estudiantes y cómo uno se encuentra con ellos. Mencionaste dos cosas, ¿no?, que a mí me parecen interesantes. ¿Qué es ser músico y poeta hechizo? ¿Y qué tiene que ver con la artesanía? O sea, ¿qué es la artesanía? Pues no sé, yo empecé a usar ese término porque,
Bueno, primero porque sí soy músico hechizo y poeta hechizo, ¿no? Mi primera canción y mi primer libro de poesía salieron casualmente cuando yo era estudiante. En el 2003, ahí hay una coincidencia. Mi primera canción salió publicada en el 2003, noviembre, y más o menos en noviembre del 2003 salió Los funerales del invierno, que es mi primer libro de poesía. Lo digo también un poco para distanciarme de la carga semántica de poeta como alguien que está por encima de mucha gente, de poeta como alguien que es un hijo de la academia, y de músico en el mismo sentido, ¿no? Es decir, asumirse como músico y poeta hechizo es asumirse como alguien común y corriente, digamos, del mundo, alejado de lo que Nicanor Parra llamaba el Olimpo, ¿no? O sea, uno es antipoeta. Es igual a un carpintero, ¿sí? A cualquier persona, solo que se ha dedicado a escribir. Entonces, también es como para distanciarme de eso, ¿no? Como para distanciarme de... Históricamente siempre se ha puesto más arriba el arte, ¿sí? Sí, no, el arte... El arte está arriba, la artesanía abajo, hay toda una serie de jerarquías que nos han impuesto. Y entonces, si esa jerarquía ubica el arte arriba, yo de ahí no soy, yo no quiero ser de ahí. Yo prefiero ser de la artesanía. Y la artesanía que nos falta mucho para llegar a eso, y yo he sostenido siempre esta idea, es la artesanía se aleja de la pedantería del autor. La artesanía no tiene autor. Es comunitaria. Es comunitaria. Colectiva. El autor es la comunidad. Entonces, allí hay muchísimo que aprender, ¿no? Entonces, como por eso, yo quiero, si alguna aspiración tengo, es parecerme a un artesano que a un artista, ¿no? A un coplero que a un poeta de academia, y a un músico de territorio que a un músico de academia. Yo quiero conectarme más con ellos, ¿no? Estudiaste filosofía también, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo es el papel que juega aquí la filosofía? Porque la filosofía también se ha entendido como ese lenguaje sistemático, metódico, que permite solo un lenguaje y todos los demás casi que los desprecia, y les falta un poco de emotividad, diría yo. Sí, posiblemente, ¿no? Yo tengo ciertos filósofos que sí leo con apasionamiento, ¿no? Por ejemplo, Walter Benjamin. Me parece apasionante por todo lo que plantea. Pero sí podemos estar de acuerdo. A veces es que hay una jerga filosófica también situada en cierto lugar o en cierto espacio que puede parecer inaccesible. Ahora, el lenguaje filosófico también nos plantea un reto, que es tratar de entenderlo. Pero también existe cierta pedantería en el lenguaje filosófico. De hecho, cuando un filósofo construye una frase, es situada como algo más valioso que el dicho de un abuelo. Y es porque el abuelo no pertenece a un sistema, ni pertenece a la academia, pero allí en lo que dice el abuelo hay toda una elaboración del pensamiento. Y de hecho, yo creo, y es algo que yo digo de manera muy radical, para mí la única sabiduría que existe es la sabiduría popular, ¿no? Entonces, claro, se enfrenta uno a ese lenguaje, y a veces hay que asumirlo también como el reto que le propone el lenguaje poético en ciertas ocasiones, ¿no? Un poco hermético, y tratar de descifrarlo es un poco un reto que puede llevar a un divertimento. Pero creo que lo filosófico desborda lo que muchos creen que es la filosofía, y desborda también los espacios donde se cree que hay filosofía, que son la academia nomás, ¿no? Hay muchos espacios donde existe la filosofía,
Y esos imaginarios o esas narrativas que se construyen para menospreciar lo que está fuera de los sistemas, de los métodos, de ciertas jergas academicistas, lo estamos viendo ahora, ¿no? Todas las burlas que hay sobre el vivir sabroso, sobre el caminar la palabra, sobre las sabedoras de las comunidades, toda esa burla que hay desde cierta élite que es política, económica, pero también científica, pues da cuenta de eso, ¿no? Y las burlas provienen precisamente del miedo que tienen. Le tienen miedo porque las comunidades han construido un saber sin tener que doblegarse a nadie. Y son las mismas que escriben la historia realmente, ¿no? ¿Y cómo hacer dentro de la academia, por ejemplo? Porque el discurso académico, el que mayor prima es ese, ¿no? Digamos, el que es incluso contrario a las comunidades y a la sabiduría popular. Y muchas veces uno mira en los programas que la mayoría de autores o de teóricos, entonces existe toda esta estructura que cómo enfrentarse a eso desde la academia. Porque yo no he visto, por ejemplo, es muy difícil que encontremos un profesor universitario que nazca desde la comunidad y que, por ejemplo, no tenga un título, pero por lo menos tenga el acceso a impartir su saber dentro de la academia, que es de ahí donde se supone que se construye el conocimiento, pues, de la sociedad. Sí, yo sí conozco uno. ¿Sí? Yo sí conozco uno y es un gran ejemplo y tuve la fortuna de que haya sido mi profesor, que es el profesor Dumer Mamián Guzmán. El profe Dumer sí es un profe del territorio. Y bueno, y es investigador emérito de Colciencias. Lo que pasa es que el profesor Dumer se diferencia de muchísimos otros, es que esa no es la prioridad. El trabajo del profesor Dumer Mamián Guzmán ha partido de su conexión con las comunidades y esa es la principal preocupación. Entonces, creo que esos profesores, como el profesor Dumer, son también referentes de resistencia. Es decir, no quiere decir que nos cerremos a los autores de afuera, sino de saber matizar los contenidos, el saber, con nuestros propios saberes, ¿no? Es decir, yo no voy a menospreciar un autor extranjero solo porque sea extranjero, pero hay que matizarlo, es decir, hacer énfasis en que también los territorios tienen sus autores, y así, no sé, y así como existen poetas universales que son maravillosos, en Colombia tenemos, por ejemplo, a Mari Grueso, ¿no? Es una poeta de territorio, de comunidad, que ha construido toda una obra a partir de su preocupación, por ejemplo, de cómo se cuentan, cómo se narra el territorio para la niñez, de ese territorio que en este caso es el territorio afro. Entonces creo que hay que hacer esos matices y tener en cuenta y tener muy presentes esos referentes. Para mí el profesor Dumer es un referente siempre, ¿no? Como profesor, como persona, y creo que sí es un gran ejemplo para... Sí, a mí me han hablado muy bien del profe Dumer. Yo pues lamentablemente no he tenido como la oportunidad de conocerlo y de hablar con él. Recuerdo que, bueno, hace poco pues yo como que me he estado involucrando en el trabajo de ciertas comunidades en ciertos territorios, ¿no? Y me di cuenta que así como existen acuerdos dentro de esas comunidades, también existen muchos desacuerdos, ¿no? Y yo recordaba, y también ahí yo creo que toca el tema de Dumer Mamián, en el que vos escribiste un texto que se llamaba sobre la hospitalidad, creo que, o hablaba sobre la hospitalidad, ¿no? ¿Qué es la hospitalidad y cómo podemos también pues ser un poco más hospitalarios? Sí, el texto sobre la hospitalidad fue casualmente una invitación de mi maestro Dumer para el acto de presentación de un libro sobre la hospitalidad
que había construido un estudiante de la Universidad de Nariño. Y entonces me invitó a hacer como esa presentación sobre el libro. Y un poco tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato. Es decir, cómo hablar de la hospitalidad desde el territorio de Genoy, pero también teniendo como referentes, por ejemplo, a Jacques Derrida, ¿no? Entonces, la hospitalidad es un concepto bien complejo y una práctica compleja también, porque fundamentalmente significa abrirle la puerta de la casa al otro sin preguntarle nada. Es decir, no hay un juicio. Cuando yo acojo al otro, no hay un juicio. Y cuando yo lo acojo así, hay hospitalidad. Cuando yo empiezo a preguntar o a juzgar, creo que allí se pierde un poco la hospitalidad. Entonces creo que es importante como que retomar esas ideas para entender también que tenemos que abrazarnos más allá del interés, ¿no? De encontrarnos con las personas sin ver el provecho que podemos sacar de ellas. Entonces la hospitalidad es un puerto para no naufragar en el egoísmo y no naufragar en la ambición. Es abrazar al otro y acogerlo. Ese es el sentido de la hospitalidad. Entonces, las comunidades sí son como muy ejemplares en eso. Las comunidades de territorio son mucho más hospitalarias, no son tan prevenidas. Digo con el caminante que llega, porque claro, si va alguien a tomarlas como objeto de estudio, claro, para una investigación, pues allí eso es otra cosa, porque el interés viene del otro. Entonces allí sí tienen derecho a preguntar, ¿no es cierto? Y por eso las comunidades son enfáticas a veces en eso, o las personas de esas comunidades son enfáticas en eso. O sea, ¿de qué se trata este trabajo y para qué? Porque mucho tiempo las han tomado de objeto de estudio e incluso han llegado a malinterpretarlas, ¿no? Hay un autor que se llama Luis Guillermo Vasco, que también creo que es como de la época en que Dumer Mamián se estaba dando pues ese movimiento antropológico de una antropología o de una etnografía que no sea tan descriptiva, porque cierto, llegaban allá, estudiaban a las comunidades, lo que comían, cómo se casaban, cómo se relacionaban, cómo hablaban, pero no les daban realmente la palabra a ellos. Entonces, nosotros como ciudad, porque también a veces tenemos cosas muy cerca y no nos damos cuenta, ¿cómo podemos abordar un poco más de eso? Porque, digamos, no existen estos textos teóricos, digamos, ¿no? sobre estas comunidades, que es lo que, digamos, juzga la academia para que sean válidos. Pues sí, hay que volver hay que revisitar todo lo que se teje alrededor de lo que significa la hospitalidad. El trabajo sobre la hospitalidad que yo hice fue para presentar un libro que hizo Víctor Luna, que en paz descanse. Es necesario mencionarlo porque de él fue el trabajo, es un trabajo maravilloso. Yo creo que puede ser una manera, es yendo a las comunidades, es decir, conversando con ellas, ¿no? Porque las dinámicas de las comunidades son muy distintas. Digamos, si se tiene que tomar una decisión, se convoca a la comunidad para caminar la palabra o para minguear la palabra. Y allí alrededor de esa minga de palabra y de pensamiento, ellos toman decisiones, ¿no? Entonces creo que conocer las comunidades como que a uno le aporta muchísimo y le enseña realmente cómo trabajar ciertas cosas, ¿no? Está bien que podamos leer lo que hacen ciertas comunidades. A veces hay comunidades muy lejanas a las que no podemos ir fácilmente
y hay que ir a los documentos, eso es necesario. A veces documentos trabajados en las mismas comunidades que son muy valiosos. Pero si uno tiene la oportunidad de ir a las comunidades, creo que ese es un gran camino, ¿no? De aprender y de poder replicar en el sentido de difundir ese pensamiento, esas ideas del mundo y poder trabajarlas en la ciudad, que a fin de cuentas, por lo menos en el caso de Pasto, estamos muy cerca del territorio todavía. Entonces tenemos al territorio ahí, es solo de caminar un poco y tenemos allí un lugar para el conocimiento, para aprender la solidaridad, la idea y la acción de la dignidad, por ejemplo, las tenemos aquí las comunidades a nuestro alrededor, ¿no? De hecho, este autor, que es Luis Guillermo Vasco, dice que la metodología de él es caminar con las comunidades, y ahí es donde se genera pues el conocimiento compartido. Y tiene algo bien bonito que dice que es desechar o recoger los conceptos en la vida, ¿no? A través del caminar. En tu actividad como profesor, ¿sí recurres como a las comunidades? O sea, ¿sí de pronto trabajos que te toque hacer, vas a las comunidades? Yo he ido a las comunidades no como profesor. Eso tendré que reflexionarlo. Pero sí me han invitado a las comunidades a conversar y a caminar la palabra con ellas, ¿no? A mingas de pensamiento, hablar sobre la música, sobre todo he ido con ellos, y hablar sobre el sentido de lo que es una comunidad, un poco a abrazarnos y a aprendernos. Sí he ido, digamos, me he sentido muy bien porque no he ido desde lo académico. No quiere decir que eso esté mal. Yo lo que digo ahorita, tendré que replanteármelo y yo tendré que ir con mis estudiantes a las comunidades. Hace muchísimo tiempo sí fuimos con unos estudiantes al valle del Sibundoy, al Alto Putumayo, específicamente a Santiago. Pero en los últimos tiempos he ido como invitado un poco más desde la figura de la música, ¿no? Desde el aspecto de la música. Y la conversa, el caminar la palabra ha sido como muy lindo, precisamente porque uno va sin esa carga, ¿no? Como que uno... De la responsabilidad. No, sobre todo de la carga semántica del profesor que viene de la academia, ¿no? Porque como que atravesar un umbral y decir aquí dejo el profesor y viene a hablar la persona, el músico y el poeta hechizo, que va a hablar sobre lo que ha vivido, y allí obviamente está su trabajo como profesor, pues hace que uno vaya como más entregado y va con una apertura distinta, y también la palabra fluye de otra manera. Pero lo que digo es algo que también tendré que pensarlo, porque también hay que ir con estudiantes a los territorios. Sí. Hay un libro tuyo que a mí me parece que es muy hospitalario en ese sentido, y me parece pues que es una maravilla, ¿no? Como tienes esta sensibilidad para hablar, por ejemplo, de las víctimas del conflicto armado. Ese libro es el espejo olvidado. ¿Cómo se logra pues a través de la poesía hablar de un tema tan difícil y tan doloroso? O sea, o que tiene pues esta forma de expresión que permite hablar pues de esta manera y que no tienen otros lenguajes. Pues es un caso como especial, ¿no? El espejo olvidado. Surgió en la pandemia. Si mal no recuerdo, había como una especie de convocatoria, pero había que escribir como una canción sobre esos temas de memoria de las víctimas. Y yo intenté hacer una canción, pero no me salió. Pero entonces la idea de ese texto quedó, esa historia quedó. Que es la historia de una mujer que toma agua de pasiflora, ¿no? Para
estar durmiendo y soñando con el esposo asesinado. Ella dice que cuando se despierta la realidad la abruma y... ¿sí? Esa idea quedó, y entonces quedó como un texto allí, y seguí escribiendo sobre ese tema. Seguí escribiendo historias porque esa historia estaba cantada primero, en primera persona. O sea, cantaba o contaba la historia en la canción la mujer. Y entonces seguí escribiendo poemas sobre historias de víctimas del conflicto armado desde como si las que hablaran fueran las víctimas. Sí. Ese fue el ejercicio poético y narrativo a la vez, ¿no? Como cambiar la voz y situarla allá. De hecho, la voz narrativa en muchos de los poemas es una voz narrativa femenina. Entonces se fue construyendo el texto, se fue agrandando. En algunos instantes de ese proceso creativo llegué a creer que eran cuentos cortos, y definitivamente después empecé a distribuirlos tipográficamente en la hoja como poemas, y me gustó más, a pesar de que todos son narrativos, y lo terminé. Fue muy duro para mí escribir ese libro porque siempre tuve la sensación como muy encontrada y muy paradójica en mi interior, porque escribía un texto, un poema, y me decía para mí, este es un poemazo, pero me dolía mucho por la historia que estaba contando. Entonces fue ese proceso así. Y después ya lo terminé y fue como un recordarme de dónde soy, a pesar de que yo no he sido indiferente a la realidad de mi país, pero fue también como hacerme cargo de lleno, sintiendo lo más cerca posible el dolor de las víctimas. Y eso fue lo que hice en ese libro, ¿no? Entonces, como que también fue una manera de pedirles perdón a las víctimas a nombre propio y a nombre de mucha gente que fue y sigue siendo indiferente, ¿no? Entonces, fue como eso, o sea, este es tu país, hacete cargo, y esto es lo que vas a contar y vas a poetizar. Entonces, de allí salió ese Espejo Olvidado, y es un libro que me gusta mucho porque el impacto que ha tenido ha sido en muchísimos casos en víctimas. O sea, no sé, una estudiante que leyó los poemas o alguien que leyó los poemas y después me escribe y me dice, lo que pasa es que yo también he vivido historias cercanas o he vivido una historia así. Entonces, pero a pesar de lo dolorosa que es la poesía, es una manera de sentir que nos recuerdan, me han dicho a mí. Y eso para mí es todo con ese libro. O sea, ha pasado ya lo que ni siquiera esperaba, ¿no? Entonces creo que el impacto de un libro, en ese caso del Espejo Olvidado, se ha dado de muy buena manera. ¿Y cómo fue, por ejemplo, de dónde tomabas, por ejemplo, los casos? O sea, ¿cómo los fuiste, digamos, también acumulando? ¿Cómo fuiste entendiendo ciertas cosas? Porque me parece que es un mapa muy claro del conflicto, porque yo más o menos pues estaba leyendo, porque como dices, es muy difícil uno enfrentarse a estas historias porque también lo tocan mucho a uno. Hay un texto pues de la comisión que hace parte del informe, que es Cuando los pájaros cantaban, y ahí hablan las víctimas. Son historias completamente contadas por las víctimas, son entrevistas que ellas dan y no están modificadas como para que suenen bonito, nada, o sea, tal cual la forma en cómo hablan ellas. Sí, eso también es bueno, como dejarlo o traerlo a esta conversa, porque me han hecho varias preguntas en el sentido de
de decir, ¿usted qué investigación hizo para ese libro? ¿Usted entrevistó víctimas? No, yo no entrevisté ninguna víctima. Lo que hice fue acordarme de todo lo que he visto desde que tengo uso de razón. En la televisión, no sé, en la comunidad, en el pueblo, en las noticias, en las crónicas que uno ha leído. Todo eso se fue acumulando. Y lo que hice fue recordar realmente, ¿no? Y sentarme a recordar y un poco a pensar en lo que esas víctimas pudieron decir, por ejemplo, ¿no? Cuando vivieron la tragedia. Entonces, fue un ejercicio de memoria, sobre todo. Y digo que es bueno que se traiga este asunto a la conversa porque se cree que investigar es solo seguir ciertas normas y seguir ciertos métodos, y se ha olvidado un poco, a mi manera de ver, el verdadero sentido de la investigación, que es ir tras la huella. Y yo básicamente en ese libro lo que hice fue ir tras la huella de mi país, pero caminando hacia adentro de mí, en la memoria. Ese fue el ejercicio investigativo, ¿sí? Seguramente el que vea esto y haga investigación formal, no sé qué dirá, pero el sentido de la investigación no es solo uno. Y lo que hice yo fue recordar. Y eso creo, acordarme de mi país, creo que ese fue el ejercicio que yo hice más profundo para esa escritura. ¿Cómo crees que nace en vos esa sensibilidad? Porque esas historias son tan abundantes que, digamos, cualquier persona podría haber escrito ese libro. Porque, o sea, uno está comiendo y en las noticias pasan casos que son horribles. Incluso en ese mismo texto de la hospitalidad hablas de cómo los médicos pierden la sensibilidad ante la muerte, precisamente porque hay como una especie de inflación de la violencia en nuestro país. O sea, hay tanta violencia que incluso pierde el significado. Que se normaliza y empieza a ser parte de algo que pasa y que no hace parte de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, no, a mí me ha dolido mucho siempre lo que he visto del conflicto armado, lo que he escuchado también. Eso siempre me ha dolido muchísimo y creo que ese dolor salió allí precisamente también para hacer un ejercicio que es enfrentar al país y abrazarlo desde la hospitalidad como es. Porque claro, nos queda fácil decir, mejor no, yo no veo, yo para qué voy a ver un documental sobre las víctimas, estoy bien, ¿para qué me voy a poner a sufrir ahorita? ¿Sí? Es como esa idea de evitar ver el país y de evitar vernos al espejo, ¿no? Entonces, como que a veces volteamos la mirada para no ver el país que tenemos, pero lo que hice yo ahí fue verme al espejo y abrazar mi país desde toda la hospitalidad posible. Hay quienes no tocan estos temas porque dicen que no tienen como el suficiente conocimiento y no quieren como revictimizar a las víctimas. Hay otras personas a las que les es completamente indiferente, ¿no? Entonces como que, bueno, personalmente yo creo que uno sí debe hablar de esos temas en cualquier manifestación artística que uno haya, ¿no? Creo que es Walter Benjamin el que propone que hay que politizar la estética, ¿no? En tu caso, ¿cómo ves la relación entre arte y política? No, el arte es político. Lo que pasa es que nos han hecho creer que la política es solo el ejercicio civil, por ejemplo, de votar, ¿no? O de adherirse a uno u otro partido, pero la poesía es un ejercicio ciudadano, ¿no?
amar es un ejercicio ciudadano. O sea, yo amo como ciudadano. Entonces, es político. Y el trabajo con el lenguaje es un trabajo político. Ahora, lo que pasa es que hay gente que le tiene miedo a decir que tal o cual cosa es política, ¿no? O, por ejemplo, el temor a la ideología. O sea, cuando hay discusiones en el país, los grandes medios quieren que discutamos los grandes asuntos del país sin política, sin politizar o sin ideología. No. Hay que discutirlos políticamente porque son asuntos que le afectan a toda la ciudadanía. Y también hay que hacerlo a partir de una idea. Un hombre es una idea. Entonces, creo que el arte va de la política. Ahora, lo otro ya es si el arte denuncia o no denuncia, que esa es otra discusión. ¿Sí? Si el arte denuncia es político y si no denuncia no es político. No, eso es una discusión un poco más densa. En una de las entrevistas que le hacen a Estanislao Zuleta en Educación y Democracia, da unas muy buenas respuestas sobre esa relación. Y pues yo recomiendo, todo el libro es maravilloso, pero allí como que Estanislao plantea unas cuestiones bien interesantes sobre el arte y la política y la denuncia. Entonces dice, por ejemplo, Barba Jacob puede que en sus poemas no esté denunciando directamente algo, pero en su construcción poética, en su idea del mundo que plantea, está siendo muy político. Y lo otro que tiene que ver con también el ejercicio político del arte, que es la toma de posición. Es que hacer arte o artesanía, en mi caso, es tomar posición. Uno toma posición, ¿sí? Y uno toma posición como ciudadano. Lo otro que me interesa también decir es que es bien importante esta discusión sobre la revictimización. Porque claro, una víctima puede leer El espejo olvidado y puede sentirse revictimizada. Claro. Y tiene todo el derecho, porque le estamos recordando un dolor que ella padeció. Entonces, con eso he tratado de tener el mayor tacto posible, ¿sí? Creo que hubo un evento en el Imperial, precisamente se lanzaba un volumen del Centro del Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo hice la apertura, me habían invitado a hacer la apertura, y la apertura precisamente fue con poemas del Espejo Olvidado. Pero allí sí tuvimos que hacer curaduría, es decir, elegir unos poemas que no removieran ese dolor de las víctimas, sino que más bien, dentro de lo dolorosos que son los poemas, les dieran alguna esperanza, ¿no? Por ejemplo, el poema que habla de la señora que está buscando y buscando y buscando, y la gente le dice, no busque más. La señora dice, el corazón es el único mapa, ¿no? Y yo sigo buscando. Ese es un poema muy doloroso, pero en el fondo tiene algo muy esperanzador, ¿no? Y es un poco un reconocimiento a las madres buscadoras. Entonces, en el caso de este libro, sí hay que tener mucho tacto en eso. O sea, fundamentalmente, si había un destinatario concreto, es la gente que no quiere ver el conflicto, para que sienta ese dolor, ¿no? Pero hay víctimas que lo han leído y hay que tener mucho tacto con eso. ¿Consideras que la poesía te ha permitido entender mejor a la sociedad, o la sociedad te ha permitido entender mejor a la poesía, o de manera distinta? No, yo creo que la poesía, más bien la poesía ha hecho que yo sienta más el mundo, en todos los aspectos, en los aspectos más felices, en los aspectos más asombrosos y en los aspectos más dolorosos. O sea, lo que ha hecho la poesía es abrirme el pecho para sentir todo, desde la brisa más leve hasta la memoria de gente que ya no está, o hasta detenerse a contemplar la inmensidad de lo que es un diente de león, por ejemplo. Eso ha hecho la poesía como
como en mi vida, ¿no? Como hacerme habitar sintiendo más. Y eso me ha permitido vivir una vida más intensa, en todos los aspectos. O sea, cuando he sentido dolor, he sentido un dolor profundo, y cuando he sido feliz, he sido muy feliz, intensamente feliz. ¿Qué es lo popular, Mario? Lo popular. Y pues también, y cómo pues, y por qué escribir también pues desde lo popular, o sea, lo popular. No, lo popular es todo lo que está fuera de cierta ambición de poder, creo yo, como para dar una definición, aunque no me gusta mucho dar definiciones, pero lo popular es lo que la gente hace cotidianamente, repetitivamente también, ¿no? Creo que allí hay una inmensidad y una belleza, ¿no? En lo popular, porque es la cotidianidad y la repetición, aparentemente de algo que no tiene nada de extraordinario, pero que sí lo es, ¿no? Si usted escucha la canción Jornal, se da cuenta que es una descripción muy sencilla y muy resumida, obviamente, pues una canción de un día en el campo. Y ya, es lo que hace la gente del campo. Pero eso que hace la gente del campo cada día, que es lo mismo todos los días, esa repetición y esa sencillez, allí, para mí, allí está toda la belleza del mundo. Y para mí, si hay que hablar de lo popular, eso es lo popular, ¿no? No sé, es un carpintero trabajando en su taller. Eso es lo popular. Y esa imagen es maravillosa, es hermosa. Está trabajando para poder sostenerse, está trabajando en lo suyo. Esa imagen, el ruido que hace la máquina, no sé, la gente que pasa por afuera del taller de carpintería. Para mí eso es lo popular. Y eso encierra un paisaje que a mí me maravilla muchísimo. ¿Alguna vez te escuché decir que no has aprendido a cantar con el diafragma, pero que aprendiste a cantar con el alma? Sí, porque no considero que cante bien, técnicamente hablando, ¿no? Sí, yo he dicho muchas veces que si a mí me ponen un profesor de técnica vocal en uno de mis conciertos, si acaso pasaré raspando con dificultad y seguramente me rajaré, ¿no? Porque claro, como soy músico empírico, el que es empírico tiene un poco esa desventaja, que técnicamente tiene limitaciones. Pero también tiene una ventaja sobre los que tienen el saber y la técnica. Y es que considera que el máximo recurso que tiene para cantar es el corazón y el alma. Lo otro no lo tiene o lo tiene limitado, entonces hay que apelar a lo que se tiene. Entonces no, hasta ahora no puedo cantar con el diafragma, yo canto con la garganta, que eso técnicamente es terrible, pero sí canto con el alma y con el corazón, y para mí subirme a una tarima todavía sigue siendo una de las expresiones de la vida más plena que puede haber. Y ese cantar con el alma te llevó, ¿puedes contar la historia de cómo te llevó a cantar con Fito Páez en el mismo escenario? Bueno, no, eso fue una historia larga porque, bueno, en ese año en que vino Fito Páez, pues sí nos llamaron a contratarnos, pero la negociación estuvo un poco difícil. Ya sabemos cómo son las negociaciones para los artistas locales. Siempre se les ofrece menos. Siempre el cuentico de es que ese día van a tocar en la misma tarima de, en este caso era Fito Páez,
como 3 veces me habían hecho la misma propuesta, pero cambiaban solo los nombres. Que ustedes van a tocar el día en que va a cantar Inti Illimani, y así repetidamente. Entonces, pues nada, para mí sí era un sueño. Para los músicos de mi grupo también, porque los referentes que venían son referentes para todos casi, ¿no? Illapu y Fito Páez. Para mí Fito más, porque yo cuando era estudiante de la universidad cantaba en actos públicos en la universidad y cantaba mucho a Fito Páez. Pues tiene una conexión ahí en mi vida muy importante. Pero la negociación fue muy compleja. Afortunadamente, en esa negociación para que nosotros... Primero nos habían ofrecido con el mismo cuento de siempre, no hay presupuesto. Ustedes van a tocar el día que canta Fito Páez, Pero yo fui el día de la negociación con mi compañero Adrián, el acordeonista, y me paré duro, pues. Entonces yo les dije que nosotros llevábamos muchos años en la escena, con baches y todo, pero que la gente nos reconocía acá en Nariño, que el baile con nosotros es garantizado, pero que les agradecíamos mucho al habernos tenido en cuenta, pero que yo ya estaba cansado de que al artista nariñense le ofrezcan menos y no lo valoren. Eso fue lo que dije. Los que estuvieron en esa mesa no me dejarán mentir. Afortunadamente en la negociación había una señorita de la empresa que estaba contratando a los artistas de Bogotá, ella. Vaya ironía, que los que me habían ofrecido menos eran gente de acá de Nariño. Y entonces nada, salimos de la negociación. Yo les agradecí el haberme tenido en cuenta, les dije que no. Y a mi compañero Adrián sí le dije que me había gustado mucho que haya alguien de afuera ahí para que escuche lo que yo había dicho. Que yo me fui tranquilo por eso. Nada, eso fue como a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche me llamó la señorita de Bogotá y me dijo que nos contrataban y que nos pagaban lo que pedíamos. Entonces fue doblemente fascinante el tocar ahí, primero por la gente que iba a estar en el escenario, por Fito Páez, segundo porque nos pagaban lo que era, lo que es, y tercero porque hubo una especie de desorden en la programación. Nosotros inicialmente íbamos a tocar a las 5:30 de la tarde y estuvimos ahí temprano, a las 4 estábamos allí en el camerino, pero nos dijeron que no, que había habido un cambio de última hora y nos mandaron casi al cierre y después de Fito Páez, que era un reto tenaz porque pues Fito es musicazo y además internacional. Bueno, entonces estaba como difícil el reto, pero no, la gente de acá fue fantástica, la gente de acá de Pasto es hermosa. Acá lo que vimos fue que Fito Páez le abrió a los ajices. Eso fue lo que vio y hay memes de eso, que son memes que a mí me gustan mucho. No, y la gente también, la gente conectada con nosotros, cantando y saltando. Para nosotros fue uno de los conciertos más memorables, ¿no? Y el público de acá de Pasto pues se ve que nos quiere y nos adora, y nosotros también los queremos y los adoramos mucho. Pero, o sea, como que la principal razón por la que, o no sé, tengo como la percepción de que han tocado menos los ajices en el último tiempo acá en Pasto. En Pasto sí, nosotros tocamos más en los pueblos. Los pueblos. Uh-huh. Sí. Cada vez que podemos tocar acá, para nosotros es una felicidad, pero siempre la negociación tiene que ser digna. Y eso también es respetar lo que uno ha hecho, ¿no? Es decir, las canciones, la energía de la banda en vivo, todo eso hay que valorarlo y hacerlo respetar. Y a veces obviamente perdemos de tocar en vivo por eso, ¿no? Pero si nosotros no hacemos respetar nuestro trabajo y defendemos nuestra dignidad como artesanos de la música, no lo hará nadie más. ¿Y tuviste tiempo esa vez como de conversar con Fito Páez? No. Fito Páez estaba en el camerino en el otro extremo.
siendo Fito Páez. Nada, no hubo chance, pero sí, al menos nos dejaron estar ahí abajito de la tarima, entonces lo vimos como muy de cerca, pero nada, tampoco pues era verlo, ¿no? Lindísimo haberlo podido saludar, pero creo que lo más lindo fue haber podido estar con la gente de acá. La primera vez que yo le hice escuchar los ajices a una tía que tengo que es, pues, no sé, uribista, dijo que no se dice ajices, sino que se dice ajíes. ¿Cómo nace este nombre de los ajíes y por qué ajices y no ajíes? Ese salió por azar, no fue tan pensado. Lo que pasa es que con el tiempo fue cobrando todo un sentido, pero no, así salió. Ahí algo resonó en mi memoria, esa pronunciación y en particular ese alimento. Yo había sacado una canción en el 2003, se llama El Último Abandonado. La puse a sonar en Sandona, en la emisora local. Ese tema se volvió como un éxito y nos invitaron a tocar en vivo en un corregimiento que es el corregimiento del Ingenio en Sandona. Entonces fui con los que habían grabado los instrumentos y nada, o sea, ya estaba terminando el grupo anterior y el animador nos dijo como, bueno, ¿y ustedes cómo se llaman? Y de una salió Los Ajíes y ya, así. Ya después fue cobrando todo el sentido, ¿no? El color rojo que a mí tanto me apasiona, el alimento que es tan apreciado en Nariño, y también dicho así, ¿no? Que es una posición política. Desde la manera propia de hablar es una posición política, ¿no? Nosotros hablamos así y así nos entendemos. Somos una comunidad que nos entendemos hablando así. Y esa manera de hablar es linda. Entonces ahí surgió todo, nació así. Hace poco los ajíes también lanzaron el cocopollo. Sí. ¿Qué es el cocopollo, Mario? El cocopollo es una leyenda que yo escuchaba en mi niñez y en mi adolescencia. Y en mi niñez y en mi adolescencia me daba miedo. Me parecía terrible que uno escuche un ruido lejos y que el espanto esté cerca y que significa que se lo va a llevar, o sea, que va a morir uno. Eso me parecía terrorífico. Y el nombre también, pero después con el tiempo el nombre no es particularmente terrorífico, pues. Y siempre estuvo como ahí. Y nada, supe después que en el Putumayo se cuenta mucho esa leyenda. En Nariño en algunas partes sí la conocen, en otras no. Pero nada, decidí hacer una comparación del cocopollo con el amor, ¿no? Que uno cuando cree que está cerca está lejos, y viceversa, cuando cree que está lejos está cerca. Y bueno, hablo también de que le matan el corazón a uno, bueno, para hablar del tema de la muerte, que también se relaciona con el cocopollo. Y es una manera también de hacer música con la tradición oral. Que la gente se pregunte qué es el cocopollo y que si hay un abuelo que sabe la historia la cuente otra vez y que también haga la comparación con el amor. Entonces fue como eso, ¿no? Me divertí mucho haciendo esa canción y me gusta mucho que haya tratado la tradición oral, que me parece que es algo que también tenemos que resguardar mucho, ¿no? Esa tradición oral, eso de las leyendas, que a uno le cuentan, de los cuentos de miedo. Entonces va por ahí el tema del cocopollo. Yo he escuchado esta característica del cocopollo de que si está lejos está cerca y si está cerca está lejos, con otras leyendas. Hay una que se llama el silbón, incluso la vieja, la viuda, etc. Hay mucho también humor en tus letras, Mario. O sea, sí. ¿Y cómo manejas pues esto de la ironía dentro de las canciones? Bueno, no se me dificulta mucho porque los nariñenses tenemos buen humor, ¿no? Y somos irónicos, somos muy irónicos. Entonces, no sé, como que también trato de divertirme, ¿no? Porque el arte, a mi manera de ver, la artesanía, perdón, en mi caso, o el arte para muchos otros, no debe
ser sufrimiento, ¿no? O sea, no tiene que pasársela bien en el arte. Claro que cuesta componer una canción y encontrar todo para que quede terminada, pero también hay que divertirse. Entonces, creo que es parte de la cotidianidad nariñense. En mi casa hay muy buen humor. En mi casa siempre se cuentan historias y siempre que hay un almuerzo o la cena o cuando tomamos café siempre salen historias y nos reímos mucho. Entonces también viene de allí, ¿no? Como que hay una familiaridad con el humor y con reírse un poco, ¿no? Entonces no se me dificulta. A veces, por muy trascendental que sea la canción, le meto mi cosa, ¿no? Sandoná, que es así una canción sobre mi pueblo, todo, pero al final digo, aquí en mi tierrita espero a la puerca muerte bailando. Ahí está un poco la ironía también, ¿no? El burlarse de eso. A ver, bueno, ya tenemos que ir cerrando. Bueno, en Voz Convive ya vimos, ¿no? Que el profesor, el músico y el poeta. ¿Qué consideras como regalos que te ha dado la vida, pues en cada una de estas, digamos, dimensiones de tu vida? Como profesor, mucho cariño de mis estudiantes. Creo que es el tesoro más preciado que yo tengo. El cariño que me han dado los estudiantes. Eso creo que no tiene precio. En la música, también, ¿no? El amor de tanta gente y de tantas generaciones. O sea, desde los niños, pasando por los jóvenes, hasta los viejitos y las viejitas. O sea, es increíble el cariño y todo lo que me han abrazado a mí. La posibilidad de vivir la vida encima de una tarima, de poder disfrutar de esa sensación de estar haciendo música y que haya gente abajo disfrutando con tu música, bailando, riéndose. A veces en un país que está lleno de dolor, eso también es inmenso, ¿no? Y la poesía también como que me ha dado la posibilidad de sostenerme, ¿no? La poesía me ha entregado a mí una balsa. Para mí es una balsa, para no naufragar cuando estoy triste. Dice Mario, llegamos al final. Muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Algo más que quieras decir? No, ¿Alguna muchas invitación? gracias. ¿Algo? Encantadísimo de estar acá, Jairito, y de saludarte y de verte. No, para mí es un honor. Yo siempre hago como el reconteo de los profesores que a mí me han marcado en la vida. Y en eso estás ahí. Entonces, para mí es un honor que estés acá. Y muchísimas gracias, en serio. No, muchas gracias a vos, Jairito. Muy amable. Muchísimas gracias también al Pequeño Teatro de la Universidad de Nariño. Y hasta luego.